Entonces, continuando, queremos hablar de la estabilidad. La idea es que vamos a hablar otra vez de perturbaciones. Entonces, la idea es que si usted tiene la órbita, habíamos mencionado, y usted hace una pequeña perturbación, si el sistema es estable, el sistema sigue orbitando. Si el sistema es inestable, como ustedes se acuerdan, ¿verdad? Entonces se escapa la partícula que está orbitando. Entonces es un poquito la idea que habíamos hablado, ¿verdad? Si usted tiene un sistema estable, tiene la pelotita acá. Si tiene un sistema, inestable, tiene la pelotita aquí en la cima. Y un sistema estable tiene la pelotita en el valle. Entonces, esa es la idea de estabilidad que estamos aquí con la órbita. Entonces, si la órbita es estable, el planeta alrededor del Sol va a seguir en su posición sin importar la perturbación. Si es inestable, no. Es como la idea. Entonces, para eso tenemos que pensar en pequeñas perturbaciones. Ellas van a producir un movimiento oscilatorio alrededor del radioequilibrio. La idea es que no confundamos la frecuencia de esa oscilación con nuestro omega cuadrado, que para este caso sería kappa entre mr sub 0 al cubo, de la tercera ley, ¿verdad? De Kepler. Esa no es la frecuencia de esa oscilación. Realmente queremos ver si esas frecuencias calzan. Entonces, realmente lo que debemos hacer es perturbar alrededor de R cuando es un R0, que este R0 lo definimos como LZ cuadrado entre MK. Y eso lo vemos en nuestra expresión, ¿verdad? Expresión que es nuestra ecuación del movimiento, que es mr punto punto igual a LZ cuadrado entre m r al cubo menos k por r cuadrado. Entonces, claro, para perturbar ustedes saben cómo lo hacemos. Simplemente sustituimos en esa ecuación r como r sub 0 más una perturbación. Y ver qué le sucede al sistema bajo esta condición. Entonces, si yo hago esa sustitución, termino con esta ecuación. Con una ecuación que va a ser m de delta punto punto igual a LZ cuadrado entre m por R0 más delta elevado al cubo menos K de R0 más delta elevado al cuadrado. Y ahora usamos nuestras habilidades de series, ¿verdad? Para ver cómo se ve esta serie. Y entonces, si ustedes hacen lo que ya saben bastante bien, esto lo verían como 3 delta negativo entre R0 por LZ al cuadrado entre m R0 al cubo
más 2 delta entre R0 por K de R0 al cuadrado. Esto más órdenes superiores a delta entre R0 al cuadrado. Y claro, aquí lo que podemos hacer, como tenemos una definición de R0, ¿lo ven? Podemos cambiar aquí el primer R0 y ver qué sucede. Vean si hacemos esa sustitución, no es nada del otro mundo. Nos quedará entonces una ecuación como m delta punto punto igual a menos k de delta entre R0 al cubo. Y esa ecuación es una ecuación de una oscilación de la cual ustedes pueden identificar la frecuencia. Esta ecuación ustedes la pueden ver simplemente como delta punto punto más k entre m r sub 0 al cubo por delta igual a 0. De tal manera que esa omega no es más que k entre m por r al cubo. Y claro, en este caso, para esta perturbación, uno obtiene que omega es igual a omega mayúscula. Y eso es de alguna manera la reafirmación de que nuestra órbita tiene esa estabilidad. Realmente todas las fuerzas centrales tienen órbitas circulares, pero no todas son estables. ¿Lo ven? Por eso es importante. Realmente, si ustedes toman una fuerza de esta manera, sí, solo sí, es estable si n es menor que 3. Que eso es lo que nos ocurre. Que era un poquito de lo que estábamos buscando y encontramos de alguna manera una estabilidad para ese tipo de perturbaciones en nuestro movimiento. Vean que si las frecuencias no calzan, entonces no completan en una vuelta y ahí se escapa la órbita. Entonces, por eso era importante que eso ocurriera. Y eso es un poquito del sabor de este capítulo. Usted sabe que cuando ya se hacen correcciones para más cuerpos, perdemos esa estabilidad, pero les contaba que esa estabilidad sigue existiendo por muchísimos años. Entonces, no hay nada que preocuparse, ¿verdad? Y eso ha hecho que la humanidad se preocupe por problemas más interesantes. Entonces, aunque ustedes no lo crean, estos resultados son de los años 60. El avance en la ciencia a partir del año 1960 ha sido increíble, gracias a que ya usted puede preocuparse por otros problemas, ¿verdad? Y ahora a usted sí le preocupa si puede curar a la gente de cáncer, ¿verdad? Porque usted sabe que el sol va a salir mañana, va a salir pasado mañana, va a salir por más tiempo de lo que hemos existido los humanos en la Tierra. Entonces, no hay ningún temor respecto a eso. Y eso es un poquito de este capítulo de gravitación. Les dejo los ejercicios recomendados, ¿verdad? Ya ustedes lo tienen.
véanlo con bastante cuidado. Como les comentaba, este es un capítulo un poquito, donde no hay mucho problema práctico que resolver, porque este no es un curso de astronomía. Si estuviéramos en un curso de astronomía o de aproximaciones postnewtonianas, habría mucho problema que resolver, ¿verdad? Que les podríamos dejar, pero nosotros pasamos por aquí porque todos los físicos deben saber de gravitación y porque queríamos demostrar que con las leyes de Newton podemos encontrar las tres leyes de Kepler, que eso era lo que le daba validez al trabajo de Newton. ¿Sí? Y eso es un poquito. Para aprovechar el tiempo queremos seguir al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es interesante porque ya es el de dinámica de partículas. Esto es algo que Newton no trabaja, no es algo que es novedoso, pero esto de dinámica de partículas abre un espacio para todo lo que sigue. La parte dinámica de partículas concluimos con un problema muy interesante que es el problema del scattering. El problema del scattering, no hay una traducción correcta de la palabra scattering al español, ¿verdad? El español sufre de que usa las mismas palabras para muchas cosas. Entonces, una mala traducción es dispersión, pero no es la traducción precisa para scattering. Algunos libros traducen scattering como dispersión de scattering, ¿verdad? Yo no he encontrado una buena traducción de la palabra, ¿verdad? No la existe. Y es un problema muy interesante, ¿verdad? El problema de la traducción. A mí me encanta, ¿verdad? Como todos los físicos, el tema de investigar los idiomas. Es una de las cosas muy interesantes en la física. Hemos resuelto, ¿verdad? En nuestra investigación, entre mi colaborador y yo, hemos resuelto problemas del español, ¿verdad? Problemas que tenían los personas de literatura y fonología, y los resolvimos usando la física, ¿verdad? Entonces, han sido dos artículos bastante interesantes, ¿verdad? Que nos ha colaborado mucho con la gente de letras. Pero lo que les contaba, y tiene que ver con esto de la traducción, es que usted a veces escucha decir a la gente, es que no hay traducción para esta palabra, ¿verdad? Sí, es que el español no tiene traducción para tal palabra. O es que el inglés no tiene traducción para tal palabra. O es que... Lo interesante es que como físicos solo entendemos que hay dos paradigmas. O todas las palabras tienen traducción, o ninguna palabra tiene traducción, ¿no? No hay un intermedio, no existe. Esto es, por decirlo de una manera, el teorema de la escogencia. Usted escoge que todas las palabras no tienen traducción, o escoge que todas las palabras tienen traducción. Entonces el ejemplo más interesante es el de la tortilla. Entonces usted dice, es que en el inglés no hay traducción para tortilla. ¿Cómo se dice tortilla en inglés? ¿Lo ven? ¿Cómo dice usted tortilla en inglés? Dice tortilla, ¿no? Ya se acabó. ¿Lo ven? Ese es un esquema donde todas las palabras tienen traducción. Igual que nosotros ahorita con scattering. Yo les podría decir, es que scattering no tiene traducción. No, lo que pasa es que yo digo scattering ya. Si no, todas las palabras no tienen traducción. Entonces es a veces a la gente que está aprendiendo los idiomas, después eso les agrada mucho, ¿verdad? Decir, no encuentro traducción para tal. Así no funciona, ¿verdad? Otra palabra lindísima es momenta. Momenta, que usamos mucho los físicos. Esa es una palabra en latín, directamente. Quiere decir cantidades de movimiento, en plural. Momenta. Y esa es la palabra en español, momenta. No hay otra palabra. O usted puede decir la definición, ¿lo ven?
las cantidades de movimiento, como lo puedo hacer con cualquier palabra al español. Columna. A, una estructura de concreto aliada con acero que sostiene el edificio. O puede ser columna, ¿no? Entonces es una pregunta sin gracia que se hacían los lingüistas, que el problema de la traducción solo es uno, o todo tiene traducción o nada tiene traducción. Y van a ver que al final empata con lo que terminamos de ver de dinámica de partículas. De alguna manera, la física lo que está haciendo es una traducción del mundo de las partículas subatómicas, por decirlo de una manera. Usted no tiene acceso a ese mundo. Entonces usted lo que hace es recoger unos datos y traducirlos a los conceptos físicos. Entonces eso abre muchas vertientes que ustedes se van a topar con algunas. Y esto se los cuento porque cuando llevan su curso de electromagnetismo y cuando llevan su curso de mecánica cuántica, empiezan a ver cosas que no riman. Pero nuevamente, ustedes como ya son físicos grandes, tienen que entender que es un problema de traducción. No existe la mecánica cuántica, ¿lo ven? No existe como algo en la naturaleza. Es una traducción de algo que está ocurriendo en la naturaleza. Igual que la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, no existe la curvatura del espacio-tiempo. No es que el espacio-tiempo viene y se deforma. No. Las partículas se mueven como si el espacio-tiempo estuviera deformado. ¿Lo ven? Porque entonces cada 6 meses sale una noticia en todos los periódicos. Científicos prueban que el universo es plano. Einstein estaba en lo incorrecto. ¿Lo ven? Todos ustedes en su casa, si se van, pueden ir a probar que el universo es plano. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es una traducción de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, eso tienen que ustedes tenerlo muy en cuenta, que es un poquito de lo que vamos a hacer ahora cuando hablamos de dinámica de partículas. Vean que yo ya les conté que el problema de 3 cuerpos no tiene solución. Y los mandé a ver la serie de Netflix. Hay que Netflix nos patrocine. El problema de 3 cuerpos no tiene solución. Tiene solución en casos muy específicos. Algunos son caóticos, algunos sí son resolubles, pero no todos tienen. Entonces, ahora vamos a ver la física de muchas partículas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Lo ven? ¿Qué es lo que estamos haciendo si dijimos a priori que el problema de los 3 cuerpos no tiene solución? Y ahora vamos a trabajar con muchos cuerpos. Por supuesto, esto a Newton lo pone de alguna manera en una posición un poco inesperada, donde tiene que repensar la física. Entonces introducimos una palabra que no habíamos hablado. Vamos a hablar de dinámica de un sistema de partículas. Es interesante porque aquí va a jugar un papel muy importante la tercera ley de Newton.
que ustedes ya la recuerdan. La idea es pensar en una partícula aquí alfa y en una partícula beta. Y claro, sabemos que F de alfa beta, que es la fuerza que siente alfa debido a beta, y esta es la fuerza de beta debido a alfa. Y sabemos que la tercera ley de Newton enuncia esto. Entonces, claro, para poder empezar a hablar de esto, Newton piensa en esto. Él dice, bueno, si yo tengo aquí el Sol, tengo aquí una manzana, y tengo aquí una partícula, y tengo aquí una cortina, y yo estoy aquí presente, yo no puedo saber, si no es por una forma visual, que lo que hay detrás de la cortina es un planeta, o es una manzana, o es una partícula. Entonces Newton dice, bueno, es indistinguible la forma del objeto. Entonces, si yo ahora me voy a enfrentar por un objeto hecho de muchas partículas, como una manzana, yo puedo encontrar una partícula equivalente. ¿Lo ven? Hay una primera suerte de equivalencia. Y Newton dice, esa es la forma que vamos a poder hacer para trabajar con muchas partículas. Encontrar una partícula equivalente. A eso ustedes le llaman centro de masa. Entonces, si ustedes tienen un sistema de n partículas, si yo estudio el sistema como un todo, yo sí puedo obtener información. ¿Lo van viendo? Sí, si yo me pongo a estudiar la manzana individualmente, ese es un problema muy distinto. Pero ahorita queremos aprender, aunque la manzana está hecha de muchas partículas, queremos aprender cómo se trabaja con la manzana. Entonces, para un sistema de n partículas, donde cada partícula tiene una masa m alfa, sabemos que la masa total va a ser igual a la sumatoria en alfa de todas las m alfas. Y por supuesto tenemos la posición. Si R alfa vector conecta la partícula alfaésima con el origen, el centro de masa está en R mayúscula vector igual a 1 entre m
M mayúscula por la sumatoria en alfa de M alfa R alfa vector. Y claro, si ahora tenemos muchísimas partículas, esa suma se vuelve una suma muy grande. Y nosotros sabemos lidiar con sumas muy grandes. Eso es el trabajo de Riemann. Entonces, si ahora tenemos una distribución continua, de partículas, sabemos que R vector va a ser una integral. De y así es como obtenemos el centro de masa. Ya ustedes tienen habilidad en eso. Pensemos en un ejemplo de centro de masa. Pensemos en el iglú, ya que nos gusta tanto ese problema. Entonces, es pensar que usted tiene un iglú. ¿Dónde está su centro de masa? Él está uniformemente hecho de agua. ¿Dónde está su centro de masa? Para eso, voy a borrar por acá. Para eso pensemos en 3 dimensiones. El iglú es una semisfera. Entonces, evidentemente tiene algún grado de simetría. Si yo hago aquí mi iglú, digo que tiene un radio A. Aquí viene el eje Z. Este es el eje X, este es el eje Y. Yo sé, por ejemplo, que si yo veo un pedacito del iglú acá, este pedacito que queda ahí, por ejemplo, esto también mide A. Y esta distancia aquí, vean que esa distancia mide la raíz de A cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, claro, si yo quiero el centro de masa de este sistema, ese centro de masa, como el sistema simétrico, sabemos que solo se va a desplazar en Y. Y claro, su tarea es demostrar eso matemáticamente. ¿Lo ven? Eso tiene que tener una demostración matemática. Ustedes dirán, por simetría.
No. Esa integral les tiene que dar 0. ¿Lo ven? Y ese es uno de los ejercicios de su tarea. Pero hagamos la de y. Vean que la de y va a ser de 1 entre m por la integral de 0 hasta a de y de m. Y claro, todos sabemos que dm es igual a la densidad por el diferencial de volumen. En este caso, nuestra densidad, ρ por pi por a cuadrado menos y cuadrado por dy. Entonces, claro, yo puedo sustituir la posición en y. Que va a ser y por el dm, pero el dm es la densidad por pi por a cuadrado menos y cuadrado por dy. ¿Lo ven? Y claro, esa integral es muy sencilla para ustedes. Esa integral da pi por ρ por a la 4 entre 4m mayúscula. Pero, si ustedes calculan la densidad, es decir, si este es un sistema homogéneo, la densidad da 3 medios de m mayúscula entre pi a al cubo. El volumen de la esfera es 4/3 de pi al cubo, pero esta es media esfera. Entonces por eso es 2/3. Entonces esto implica que la posición en y no es más que 3/8 de a. Entonces a 3/8 de a en y, ahí queda el centro de masa. Para ser específicos, R mayúscula simplemente es 3/8 de a en dirección y. Y ese es nuestro R para el iglú. Entonces 3/8 es 1/8 menos que la mitad. Entonces esta altura, aquí está la mitad. Y entonces de aquí está la mitad, aquí estamos, ¿verdad? Por aquí quedaría el centro de masa del iglú. Un poquito, 1/8 menos de la mitad. Y ese es el centro de masa para el iglú. Vean que ustedes ya este problema o este tipo de problemas ya los han manejado, ¿verdad? Es parte de su formación en físicas generales. Pero es importante que lo retomen para lo que vamos a hacer después. Vean que ahora avancemos un poquito más. Hablemos del momentum. Van a ver por qué es interesante. Momentum lineal del sistema. Entonces pensemos en la fuerza interna del sistema. Nuestra fuerza interna le vamos a llamar F sub alfa, pero realmente es la sumatoria en beta de todas las interacciones.
Y si somos bien cuidadosos, la fuerza que siente la partícula alfa va a ser la fuerza de alfa externa más esta fuerza que es la interna. Y claramente nuestro vector fuerza es simplemente R punto vector. Y claro, esto tenemos forma, ¿verdad? Estos son dos puntos. Muchas formas de cómo expresarlo. Voy a borrar por acá. Cómo interpretar ese resultado. Lo primero es que el centro de masa se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema. Donde solo actúan fuerzas externas. Lo segundo es que el momentum lineal del sistema es el mismo de una sola partícula localizada en el centro de masa. Y moviéndose, como lo hace el centro de masa. Voy a escribir centro de masa así como CM mayúscula. Porque tenemos que P punto vector es lo mismo que M mayúscula R punto vector, que eso es igual a la fuerza. Y el tercer punto es que el momentum lineal total para un sistema libre de fuerzas externas, para un sistema libre de fuerzas externas,
es constante igual al momentum lineal del sistema. E igual al momentum lineal del centro de masa. Y claro, podemos introducir un cuarto punto, que es el momentum angular, que todos ustedes lo conocen. Nuestro viejo amigo el momentum angular del sistema, entonces. En este caso, L vector sería simplemente R vector cruz P vector más la sumatoria en alfa del R alfa prima vector cruz el P prima alfa. Y eso, de ahí se lee el cuarto punto. El momento angular total con respecto al origen es la suma del momento angular del centro de masa con respecto al origen y el momento angular del sistema respecto al centro de masa. Y esto nos sigue conservando que L punto vector es igual a los torques externos del sistema. Eso lo diferencia un poquito, ¿verdad? Que esto es algo que a veces cuando trabajamos con sistemas eh, uno puede pensar que le pasa lo mismo que el momentum lineal, donde el momentum lineal sigue la misma regla, pero en el momento angular tenemos dos casos, ¿verdad? Tenemos que sumar los dos eventos. Eso hace que hayan cosas interesantísimas. Cuando usted tiene sistemas, los sistemas pueden tener una rotación en general y pueden tener rotaciones internas,
¿Lo ven? Por eso hay que considerar todos esos momentos angulares, cosa que no se me ve como el momento lineal, pues no lo están afectando. Hace que hay cosas como fricción o turbulencia o viscosidad entre torbellinos. Entonces usted puede tener un sistema y los mismos vórtices pueden sentir fricción por la presencia de otros vórtices. Que eso abre todo un campo de investigación. Y por supuesto nos acerca a las no linealidades que hemos conversado. Ya adicionalmente podemos hablar de la energía. Y ya estaríamos como en un contexto para enfrentarnos a resolver problemas de sistemas de partículas. Entonces, la energía del sistema yo tengo que la energía cinética va a ser igual entonces a la sumatoria en alfa de un medio de m alfa por v alfa prima cuadrado más un medio de m por v al cuadrado. Entonces, la energía cinética total del sistema es igual a la suma de la energía cinética de una partícula m moviéndose a la velocidad v mayúscula del centro de masa. Y la energía cinética individual de las partículas relativo al centro de masa. Y ya nuestra energía potencial es la sumatoria de todas las energías potenciales en alfa más la sumatoria para aquellos menores a beta de U de alfa beta. Que eso es lo que tenemos. Muchas veces podemos tener interacciones entre las partículas, por lo cual hay algún tipo de potencial extra. El primero que a uno se le viene en la cabeza es el potencial químico. Entonces, en ciertos tipos de problemas necesitamos entrar con el potencial químico, por ejemplo.
y así dependiendo del sistema que vamos a estar trabajando. Preguntas. Dígame. Esto, externo, es un paréntesis, el torque externo. Entonces, como ustedes saben, el primer problema, aparte de encontrar centros de masas, que eso ya ustedes están muy afilados en eso, el primer problema es resolver colisiones. ¿Lo ven? En las colisiones ya tenemos un sistema de partículas. Y las colisiones se resuelven realmente a partir del centro de masa, que es un poquito lo que vamos a entrar a hablar la próxima clase. Cuando su profesor de física 1 les habla de colisiones, tal vez ahí no es tan sencillo explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué usted lo ve bajo ese cuadro. El punto es que usted puede ver el sistema bajo dos cuadros. Usted puede tener el sistema con sus coordenadas a partir del centro de masa y también lo pueden tener respecto a una de las partículas. ¿Lo ven? Entonces, claro, eso es un poquito lo que vamos a trabajar en la otra clase. Pero pueden pensar en la colisión. Por ahorita pensemos lúdicamente. Pensemos en la colisión de dos automóviles. Entonces, aquí hay realmente dos tipos de sistemas de coordenadas. Entonces, usted podría pensar que este carro está quedito y estudiar la colisión a partir de ese marco de referencia. Pero hay un marco de referencia adicional que a veces, hasta que no entendemos de centro de masa, no definimos. Usted podría ver el centro de masa de este sistema y realmente colocar ahí el sistema de coordenadas. Y eso es muy poderoso porque le arroja dos juegos de ecuaciones. Ecuaciones debido al centro de masa y ecuaciones debido a un observador quedito. ¿No ven? Entonces, esto te da más ecuaciones, más información del sistema. Eso hace que los problemas de colisiones sean un poquito más interesantes. Yo les contaba, y ustedes lo manejan, para saber las masas de las partículas fundamentales. Usted no puede agarrar un electrón y ponerlo en una balanza. ¿Cómo sabe usted la masa del electrón? La carga y la masa son dos cosas distintas. Son dos cosas, no solo eso, ¿verdad? Son cantidades linealmente independientes. No, es por colisiones. Por eso vamos a estudiar colisiones. Ese es todo el punto. Entonces, realmente, si usted quiere saber la masa de un electrón, ¿qué es lo que hace? Choca dos electrones. Entonces, al final, ese sistema usted sabe que la masa es dos veces la masa del electrón. Y usted de ahí despeja la masa del electrón. Igual, así es como sabemos la masa de las estrellas, allá que esas están muy largos y no las podemos ver hacer órbitas. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, vemos la luz pasar por ellas, vemos cómo choca la luz con ellas y así sabemos las masas de esos objetos porque sabemos cuánta masa tiene la luz. ¿Cuánta masa tiene la luz? No tiene, ¿verdad? Entonces, ¿lo ven? Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque Einstein se da cuenta de que usted lo que hace es ver el momentum, ¿verdad? La luz tiene
masa cero, pero tiene momento. Entonces, como este es un problema de colisiones, usted igual lo puede resolver, aunque uno de los dos objetos tenga masa cero. Todos conmigo. Y eso es un poquito de lo que hacemos.